hasta antes del 2014, del decreto real, estaban con que no había préstamo público, o era una limitación, ahora seguro que es una limitación. Antes directamente era, no existía la excepción o limitación de préstamo público. Con este decreto lo que se hace es efectivizar cómo se va a cobrar. Porque los derechos de autor, ¿cuánto sale el derecho de autor? ¿Cuánto sale? No hay un mercado. Eso se negocia. Se negocia con el Estado, en este caso, o que por decreto dice cuánto, o se negocia en cada caso con una gestora colectiva. Pero no es que hay un sistema. Mañana pueden cambiar el sistema. En realidad es el lobby de los libreros y las editoriales españolas con el Parlamento o en este caso el gobierno central. Otra limitación que comúnmente está dentro de las excepciones y limitaciones para bibliotecas, pero también hay veces que está sola, porque yo quise jerarquizarla, porque esto es muy importante. ¿Cuántas obras tenemos? Más que nada, acá hay mercados chicos que a ninguna editorial le interesa. Pasó en Argentina con este profesor de filosofía, yo ya les conté en las clases anteriores, que quería dar en clase Derrida y algunos textos de Heidegger que no conseguía por ningún lado. Lo que se hizo fue traducirlos y ponerlos en la web. ¿Pero por qué? Porque la editorial alemana que tenía esos derechos no le interesaba el mercado argentino. Y ese libro no iba a llegar nunca ahí, salvo que lo importaran y sale carísimo. Entonces, cuando una obra está indisponible, o cuando una obra, peor, cuando una obra no se sabe cuál es el autor, porque no solo piensa en el libro. Ahora vayamos a la inmensa masa de imágenes que hay en la web, por ejemplo. Cuando alguien quiere utilizar imágenes que hay en la web, la ley te dice que por cada imagen que querés usar, tenés que pedir permiso. ¿Cómo haces eso? Es un sinsentido. Y otra cuestión que lo van a ver cuando den dominio público con Rodrigo y Jorge, es que las obras huérfanas están destinadas a destruirse, a no permanecer, a no estar en nuestro acervo histórico. Porque ¿a quién le pedís? ¿Cuándo entra en dominio público una obra huérfana? Nunca. Si no tenés caso para contar desde dónde, desde cuándo, si no sabés quién fue el autor. Un comentario respecto a las obras indisponibles de musicales. El 95% de los álbumes editados en disco de vinilo y en cassette nunca fueron reeditados en CD. O sea, hace más de 20, 30 años casi. Eso, el sentido común indica que probablemente no se vaya a reeditar nunca. Eso es una obra indisponible. A no ser que uno vaya a Tristana a conseguir alguien que se la pueda vender. Y bueno, no tendríamos excepciones ni limitaciones como para poder digitalizar eso ni preservarlo, ¿no? Ahí va. Pero este tema lo vamos a ver en profundidad después. Como libros únicos que están solo en una biblioteca, que es muy puntual. Claro, o sea, ahí corren excepciones para la biblioteca, y si ese libro único además es obra huérfana, excepciones para obras huérfanas. En España, algo bueno tienen en España, porque yo siempre pongo a España como el peor ejemplo del mundo, pero no. Tienen un sistema en el que nosotros, por ejemplo, tenemos un Consejo de Derechos de Autor, ellos también tienen un Consejo de Derechos de Autor. Entonces hay un procedimiento por el cual, en vez de ser una excepción, lo que hicieron fue redactar un procedimiento de declaración de obra huérfana. Entonces, cuando alguien cumple con determinados pasos que son hacer una búsqueda básica, demostrar que hiciste una búsqueda razonable del autor, demostrar que, no sé, te contactaste con... O sea, tenés que probarlo. Presentás toda la prueba ante el Consejo de Derechos de Autor y ellos miran, te validan y se declara huérfana la obra. ¿Eso qué significa? Que se puede usar no solo por el que hizo el trámite, sino que hay un registro de obras huérfanas en el que se cataloga y cualquiera las podría usar. El autor, si aparece, va, reclama y sale del registro y listo. Otra cuestión importante en Uruguay
es el tema de la libertad de panorama. ¿Ah? No, esto es muy cómico porque la gente... nadie sabe nada de esto, pero esto es lo que menos te podés imaginar. La libertad de panorama no solo... a ver, primero, ¿qué es? Es la posibilidad de registrar fotográficamente obras que se encuentran en la vía pública o en espacios públicos. ¿Ah? Eso también debería estar de forma expresa. Es más, el artículo 45 parece que estuvieran planteando una excepción, porque dice, las obras que estén en la vía pública, tanto fachadas, ojo, no son solo obras plásticas, la fachada de los... Uno podría sacar la foto de la fachada de un edificio, ¿ah? Porque son obras del arquitecto, o sea, el arquitecto está protegido por el derecho de autor. ¿Ah? El artículo 45 lo que dice es que las obras que estén en la vía pública podrán reproducirse siempre y cuando se consideren salidas del dominio privado. Es casi textual. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué vos podés hacer? Las obras que están en la vía pública podrán reproducirse siempre y cuando se consideren salidas del dominio privado. El dominio privado es lo opuesto a... ¿Cuándo algo está en el dominio privado? Hagamos la inversa. ¿Cuando el autor está vivo o cuando estamos dentro de los 50 años de... Si ese inciso dentro del artículo 45 está o no está, es exactamente lo mismo. No sé qué estaba tomando el legislador que redactó eso. Porque lo que está diciendo es que las obras que están en la vía pública se podrán fotografiar después de 50 años de la muerte del autor. No hay otra forma de interpretarlo. Lo único que está permitiendo es que los que sacan la foto no paguen dominio público pagando. Exacto. Hay una consecuencia, tenés razón. Tenés razón. Era vivo. Lo único que está permitiendo ahí es que los que saquen la foto después de que el autor murió, pasaron 50 años, cuando está en dominio público, de que no tengan que pagar dominio público pagante. Porque se está exceptuando que será libre, así arranca, será libre la realización de... Entonces, si es libre, porque no tenemos que hacer nada, ni siquiera pagar. Pero eso es súper rebuscado, además. Meterlo dentro de un artículo de excepciones es malo, porque además uno lo lee y dice, ¡ay, qué bueno! Por lo menos tenemos libertad de panorama. No, léelo bien. No tenemos. ¿Ah? Hay casos muy... Estos, por ejemplo, a ver si tengo el otro. Estos monumentos no se podrían fotografiar, porque todavía no están... No, hay uno como el que Belloni. No, Belloni el 1 de enero del año que viene. Ahí va. Murió en el 65, 50 años más lo que falta para el 1 de enero del año que viene. ¿Me recordás que tengo que cambiar la presentación en esa fecha? Yo te armo otro. Dale, genial. Bien. Hay un caso sobre libertad de panorama. Hay dos casos que están muy buenos. Decime. A ver, ¿qué pasa con las obras que han sido vendidas por el autor? Precioso. Cuando hace 1 año y medio o 2 estuvimos trabajando con el proyecto Bicentenario. El proyecto Bicentenario, junto con Wikipedia y Creative Commons, sacó un concurso que se llamaba Wiki Loves Monuments. Era decirle a la ciudadanía, vamos, saquen fotos de todos nuestros monumentos emblemáticos y subámoslo a Wikipedia para que en Wikipedia haya lindas ilustraciones de Uruguay, porque hay unas fotos horrorosas de Uruguay en Wikipedia. Entonces salieron todos... Bueno, cuando nos tocó hacer la parte de asesoramiento jurídico del concurso, estuvimos en un problema, porque la mayoría de las obras se habían vendido al Estado. ¿Vendido al Estado? No, pará. Habían sido contratados por el Estado para hacer esa obra. A ver, no, la mayoría de las obras no. Suponíamos que la mayoría de las obras, no lo sabemos. ¿Sabés lo que tenés que hacer para sacarle la foto a la obra? A cada una de estas, ir a los papeles archivados del año 1700.
1800 y algo. Fíjate qué contrato firmó Belloni con el Estado, a ver si era obra del Estado o es de Belloni, ¿ah? Porque si se la donó la obra puede haberse quedado con los derechos de autor, o sea, perfectamente. ¿Ah? Entonces era una locura. A ver, a lo que voy es, no tenés cómo saberlo. No tenés cómo saberlo, por más que sea del Estado. Lo que importa era si era en régimen de dependencia, tienen un régimen. Si era en régimen de tercero que contratado, tienen otro régimen. Y si era el régimen de donación, es otro régimen. Sí, puedo hacer una acotación porque tampoco hay que dar por sentado que el Estado haya pedido los derechos, porque eso parece que es una práctica que no se solía hacer. Hay un caso que es tremendamente gracioso, que es el del puente de la Barra en Dalete. El puente de la Barra, sí. Que se contrató a un arquitecto, a un ingeniero para que hiciera el puente, y después empezó a haber mucho tránsito vehicular, entonces decidieron hacer varias décadas después un segundo puente igual, como para que tuviera cierta onda. Entonces los herederos de... No, para no ser chancho, tenés uno así y el otro... Claro, pero no habían firmado la cesión de derechos al Estado. Entonces, los herederos del arquitecto, cuando se enteraron que se construía el segundo puente, le hicieron un juicio al Estado por derecho de autor y tuvieron que recibir decenas de miles de dólares por derecho de autor. O sea que hay que dar por sentado cosas que parecen obvias. Dando este curso en la Facultad de Arquitectura a las personas, a los docentes de Historia del Arte Contemporáneo, nos dicen, se agarraron la cabeza. Yo iba hablando y se agarraron la cabeza. Y le digo, bueno, sí, yo entiendo que esto sea. Dice, no, pero vos no estás dimensionando. Dice, acá, cada vez que muere un arquitecto, le donan los herederos todos los planos y toda la obra, porque detrás de la obra en sí hay toda una construcción teórica, todo lo donan. La cuestión es, el Consejo de la Facultad dice, muchas gracias. Se reconoce la no sé qué de fulanito, de que donó y le agradecemos profundamente. ¿Qué donó? No queda nada por escrito. Mañana le cae un juicio porque si los querían publicar todos. Claro, querían escanear todos los planos y publicar todo. Los objetos donaron. No, donar los papeles. Los objetos. Y los archivos y los ¿cómo se llama? Los manuscritos, las notas. Y los tienen ahí, no pueden hacer nada, ni siquiera pueden preservarlos. No es lo que voy a preguntar, pero me voy a preguntar igual. Ponele que yo me quiero hacer una casa. Contrato a alguien, me la diseñan y mañana alguien quiere hacer un libro sobre barrio, X barrio, y me pide autorización para fotografiar en mi casa. ¿Yo tengo el derecho de darle la autorización o tiene que ir a la arquitecta que fue el que diseñó y que construyó la casa? La pregunta, Pato. La pregunta, primero. Si alguien te pide para fotografiar tu casa, primero, la casa, la fachada, ¿tiene algo de originalidad? A ver, no perdamos de vista que no es cualquier fachada. Seguro que la de mi casa no va a pasar nada. Pero hay que ir viendo, o sea, casas antiguas, casas con molduras, casas... O sea, la cuestión es que, si siempre digo, está como arriba la espada de Damocles, ¿le estoy haciendo bien o no? ¿Estoy haciendo bien o no? Si la fachada de la casa amerita, si la quiere fotografiar, probablemente no pueda decirle que sí. Por el hecho de que la quiere fotografiar por algo, porque hay algo que ve de originalidad o de estilo. Entonces, no vas a ser vos la que pueda. A ver, hace poco una persona compró una serie de fotos antiguas de periódico, no sé si le había contado, me decía, qué bueno, lo voy a subir a Wikipedia. Puedo, ¿no? Me tenés que dar la frase por la que puedo. No te puedo dar la frase, subirla, digo, no hay problema. Pero tenés que hacer una investigación importante antes de ponerte a subir. Porque tenés que saber quién sacó la foto, cada una de ellas, porque puede ser que no sea solo un solo fotógrafo. Y, bueno, no voy a seguir desgastando. Ya les quedó clarísimo el problema central. Hay legislaciones que no tienen copia privada, hay legislaciones que no tienen excepción de copia privada,
Y lo que hacen para legalizar la actividad en la web es generar limitaciones y excepciones de hipervínculo y de linking, por ejemplo. ¿Ah? Y además, pero además la copia privada que vimos que era reproducir un archivo que está en la web, por ejemplo. La copia privada no solo en la web, es en todo, es reproducir sin fines de lucro. Pero en la web es cuando uno descarga, le está legalizando ese acto. Pero en vez de descargar, nosotros hipervinculamos el archivo. No estamos reproduciendo el archivo, estamos haciendo un acto de comunicación pública. ¿Qué es hipervincular? Es un acto de comunicación pública. Estamos comunicando. Y ya vimos que dentro de los verbos está incluido todo lo que tiene que ver con comunicar al público. ¿Por qué quiere cobrar ahora Ejeda? Por lo que vemos en las pantallas de la peluquería. La peluquería considera que está haciendo un acto de comunicación pública de lo que está pasando en la pantalla. Es exactamente lo mismo que un hipervínculo. Yo estoy poniendo a disposición algo, te estoy pasando por hipervínculo un contenido. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaría si todos los contenidos de los bares fueran Creative Commons? Es un imposible eso. No, ¿qué pasaría si todo el contenido... Lo que hay en el televisor que te muestra el de los bares sea Creative Commons, no podrían, no podrían ir a comprar. Pero eso que vos me estás diciendo es un imposible. ¿Por qué? La misma organización Creative Commons, en la última reunión que hubo a nivel mundial, sacó un comunicado, o sea, todos participamos de un debate importante que tenía que ver con qué era los capítulos Creative Commons. ¿Podemos hacer activismo y reforma de las leyes de copyright? ¿O no podemos? ¿O nos dedicamos solo a difundir las licencias? Porque queríamos blanquear la situación, porque en cada país estábamos haciendo cosas diferentes. ¿Ah? Y llegamos a la conclusión de que desgraciadamente las licencias son un parche a una realidad que tiene que cambiar. Vos podés emparchar mucho algo, pero va a seguir funcionando mal. Porque convencer a cada uno de los autores de toda la humanidad, cuando cada persona en el planeta es hoy un autor, porque de hecho todo el mundo produce cosas, eso es imposible. ¿Ah? Lo único que sirve es para paliar un poco las ilegalidades. Pero, de hecho, lo que hay que hacer es reformar las leyes. ¿Ah? En cuanto al concepto de deep linking, ustedes cuando están navegando en una página web y encuentran el enlace a un PDF, hacen clic y se abre en el navegador y dicen, qué bueno este artículo, le copio la URL al PDF y se lo paso por mail a un amigo. ¿Qué están haciendo? No están hipervinculando directamente la página de donde está eso. Están haciendo un hipervínculo profundo hacia un contenido específico. También nos pasa que cada imagen que hay en la web tiene su propio hipervínculo. Estás en un sitio web y cada elemento tiene su propio hipervínculo. Eso es el deep linking. Es pasar no el link de todo el sitio, sino el link de un elemento del sitio. Como un PDF. Que en Colombia siempre existe el caso de que se dio una demanda en lo que una página web que vendía promociones a todos los que pasaban por su página principal y por eso ganaba, y las que pasaban por la página principal después iban al contenido. Pero resulta que no le gustaba que le hipervincularan el contenido, porque los que recibían el vínculo iban directo al contenido, pero no pasaban por su página principal. Entonces hicieron una demanda y ganaron. Y a partir de ahí sentaron el precedente de que en Colombia no se podrían pasar o sería pasible de un juicio de daños y perjuicio hacer un hipervínculo profundo. Es tan ridículo como eso. Yo no entiendo los jueces a veces. Pero entonces los videos de YouTube, ¿cómo hacen? ¿Qué piensan? O sea, ¿no? Lo mismo. A ver, eso depende en cada país. Yo cito antecedentes de sentencias locas. Porque a lo que voy es, esas sentencias locas están habilitadas por estas leyes. Acá en Uruguay no tenemos ese tipo de sentencias, por suerte.
En Colombia no lo tenían hasta que en esta página web se dedicó. Lo mismo que en España, con los hipervínculos, en España está el caso de Google, Google News. Ya se lo cité ese probablemente, ¿no? Lo que hicieron los diarios españoles fue querer cobrarle a Google cada vez que hipervinculaban en Google News o otro. Un tercero hipervinculaba sus noticias. ¿Qué es lo que hizo Google? Los dio de baja de la web. O sea, no los dio de baja de la web, los desconectó de su motor de búsqueda. Ahora, anda a buscar una noticia de esos diarios españoles. En Alemania pasó lo mismo. Y en Alemania le echaron para atrás. O sea, los españoles no aprendieron nada. En Alemania había pasado eso. Los habían dejado fuera de la web. Dijeron, no está bien Google, no hay problema. No es que estoy defendiendo a Google. Me parece también horrible el supermonopolio de Google. Pero no son esos, no es esa la forma de... Bueno. Stop. Dale que se cayó la... Me tomo un mate y seguimos.